¿Cómo están? Yo soy Vicky y hoy vamos a hacer este suéter súper fácil. Son 4 partes sin aumentos ni disminuciones para que se animen aunque nunca hayan hecho una prenda. Es un punto hermoso que parece tejido a 2 agujas, pero lo vamos a tejer en crochet. Nuestra tienda física queda en la ciudad de Mar del Plata y hacemos envíos todos los días a todo el país sin mínimo de compra, así que no duden en escribirnos. Acá les voy a dejar la cantidad que necesitan por talle, el número de aguja y también el número de WhatsApp para que nos pidan catálogo y precios. Este modelo se teje atravesado, desde acá hacia acá. Por lo tanto, la cantidad de cadenitas que ustedes van a tener que colocar va a ser las del largo de la prenda. ¿Sí? Se miden desde el hombro hasta donde lo quieren de largo y esa va a ser la cantidad de centímetros que necesitan y que van a tener que colocar de cadenitas para comenzar. ¿Sí? Vamos a tejer en esta dirección todo el ancho de la espalda y de la delantera iguales. El suéter completo lo vamos a tejer haciendo 4 partes, 2 iguales para la espalda y la delantera y otras 2 iguales que van a ser las mangas. Así que las 4 partes las vamos a tejer con este punto que les voy a enseñar ahora, que es siempre lo mismo. Arrancamos con una cantidad de cadenitas que no importa si es par o impar, no importa, no cambia nada, así que en eso no se tienen que preocupar. Van a hacer la cantidad de cadenitas que quieran, el largo de su suéter, y en este caso, como es una muestrita, no importa, no las contamos. Hacemos unas cadenitas y comenzamos. Subimos con 2 cadenas para comenzar. Hacemos una lazada en la aguja y vamos a picar en esta 4ta cadenita. Picamos en la 4ta cadenita y hacemos esto que se llama media vareta deslizada. ¿Qué quiere decir? Que con la misma lazada que traigo voy a cerrar. Miren, hago lazada en la aguja, pico en el punto, traigo una hebra y con esa misma hebra voy a cerrar todo. Fíjense, con esa misma me ayudo abriendo así el punto y paso la aguja por adentro. Va de nuevo, lazada en la aguja, pico, traigo la hebra y con esa misma hebra tengo que cerrar todo así, pasando por adentro esa misma hebrita. Se tienen que ayudar abriendo porque ven, ahí enganché mal. La desarmo, enganché mal la hebra. Hay que ayudarse sosteniendo con el dedo gordo ahí y con el dedo gordo abro para que pase bien la aguja por el medio. Ese es el único punto que vamos a hacer, que es media vareta deslizada. Hacemos todo el tejido con este punto. Fíjense, meto la aguja, traigo la hebra y esa misma hebrita pasa por adentro de las otras lazadas. Eso es lo que vamos a tejer entonces para hacer toda la prenda. Pero llegando al final de la hilera vamos a cambiar para hacer la parte del elástico. Esa como la vamos a hacer con punto enano. Supongamos que a partir de ahora yo quiero comenzar el elástico. Estos puntitos que me quedan, que son, a ver, 2, 4, 6, vamos a hacerlos de punto enano. Es así. Meto la aguja, traigo la hebra y esa misma hebra la paso por adentro. ¿Cuál es la diferencia? Que no lleva lazada, ¿ven? Meto y saco.
sin hacer ninguna lazada en la aguja, meto, traigo la hebra y esa misma hebrita pasa por adentro del punto. Ahí y paso. Ese es el punto enano. 6 puntos enanos al final de la vuelta estoy haciendo ahora en esta muestrita. Y entonces la parte que tiene la media vareta deslizada es más alto, ¿ven? Y la parte de punto enano es más bajita. Ahora voy a subir con una sola cadenita, giro el tejido y voy a picar en el primer punto, ¿sí? No se equivoquen. Esta es la cadenita que hice de subida. Esta es la cadenita de subida. Ahí no. En el primer punto voy a picar y voy a hacer punto enano. Los mismos 6 que acabo de hacer. Así que ahí va 1. Siempre tomando la hebrita de atrás. 2. Tomando la hebrita de atrás. ¿Ven que tiene 2 orejitas el punto? Voy a tomar solamente la de atrás. 3, 4, 5 y este es el número 6 de los puntos enanos. Ven que es un punto súper chatito. Y ahora vuelvo a hacer lazada en la aguja, siempre tomando la orejita de atrás del punto, voy a hacer la media vareta deslizada como veníamos haciendo recién, ¿sí? Siempre tomo la orejita de atrás y deslizo. De esta forma vamos a tejer las 4 partes del suéter, tanto la delantera como la espalda y las 2 mangas. Les voy a mostrar acá el final de la vuelta para que tengan en cuenta de no olvidarse ningún punto. Estoy llegando ya al último punto de la vuelta. Ahí. Acá tengo los 2 últimos puntos de la hilera. Este que se ve claramente, lo tejo, pero el último no se ve tan claramente, por eso les quiero mostrar bien, que es la cadenita de subida. Viste que hicimos 2 cadenitas de subida. Bueno, en esta segunda no hay que olvidarse de tejer el último punto de la hilera, porque si no van a ir achicando su tejido. Subimos con 2 cadenitas, giramos y vamos a tejer. En el caso de la media vareta deslizada que estamos haciendo, no tejemos en este primer punto, a diferencia de la vuelta del punto enano. En este no. Vamos a el siguiente. Acá. Hacemos media vareta deslizada, todo el caminito hasta llegar a los últimos 6 puntos, en este caso, o la cantidad que ustedes tengan, de punto enano. Si quieren pueden colocar un marcador para darse cuenta dónde comienzan los puntos enanos. Igualmente se ve, se nota la diferencia, incluso cuando el tejido está más avanzado, se nota con más claridad. Pero ven que ahí llegamos a la parte más chiquitita del tejido. Les voy a mostrar bien en primer plano, a ver si hace foco. Acá tenemos 1, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos enanos. Vamos a hacerlos entonces.
agarrando siempre la orejita de atrás. 1, siempre la orejita, esa que está ahí más lejos. 2, cuesta un poquito al principio. Se pueden ayudar con esta parte del gancho, si les ayuda para separarlo, y después meten bien la aguja. Ahí. Y el último, no se lo olviden, está siempre súper escondidito ahí. Ese es el último. Si no pueden meter el gancho así para adelante, hagan como yo les digo, ven, se ayudan a separarlo con la punta del ganchito y después lo meten así. Las primeras vueltas sobre todo cuesta, pero no se lo olviden. Subimos con una cadenita, giramos el tejido y vamos acá al primer punto a hacer los puntos enanos. En este caso 6, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjense cómo ya se empieza a notar la parte más flaquita acá y cómo crece esta parte donde los puntos llevan una lazada y son mucho más altos. De esta forma entonces vamos a ir haciendo las delanteras, perdón, la espalda, la delantera y las mangas. Acá estoy avanzando y yo coloqué 70 cadenitas, dejé 8 puntos para la parte del punto enano, para el elástico, y el resto lo estoy tejiendo. La prenda va a quedar de esta forma, ¿sí? Este es el elástico de abajo y esta es la parte del cuerpo. Así que tengo que seguir tejiendo todo el ancho que quiera darle a la espalda o la delantera. Bueno, ven, así va quedando. Yo estoy tejiendo en esta dirección y voy a seguir tejiendo hasta tener el ancho que quiero, que necesito. Ven, acá abajo me falta por lo menos la mitad para llegar a cubrir toda la delantera. Así que seguimos tejiendo para cualquier talla y la cantidad de hileras que necesiten. Les muestro cómo queda terminada una de las partes. Ustedes la van a hacer de la medida de sus cuerpos, pero bueno, les muestro las mías, que es 44 centímetros de largo total y de ancho tiene en la parte más grande, que es la parte de arriba, 55 más o menos. Y en la parte finita del elástico, por supuesto, se estira bastante. Así tiene 30, pero bueno, es bien elástico. Así que lo que vamos a hacer ahora son las dos partes iguales, unirlas en los hombros. Tengo entonces acá la otra parte que es exactamente igual y las voy a poner enfrentadas en la parte de los hombros para coser. Voy a empezar por uno de los dos lados. Enhebro la aguja y voy a coser la cantidad de centímetros que ustedes quieran, porque esto es el pedacito que va para el hombro, dejamos abierto para la cabeza, generalmente son 27 centímetros, pero bueno, es a gusto de cada uno, y después cosemos el otro hombro del otro lado. Depende del talle, si es para una nena va a ser más chiquitito el hueco de la cabeza. Ahí cosemos entonces, tomando un puntito de cada lado. Hasta tener el huequito de la cabeza.
Acá lo tengo, ven, no terminé de coser todavía la parte del cuello y tampoco terminé de coser los costaditos. Pero lo que voy a hacer es probarlo. Ahí está, ¿ven? Entonces, ¿para qué me sirve probar? Para ver si voy a coser más o menos el cuello y para ver desde dónde arrancan las mangas y poder medir cuántos centímetros necesito. Entonces acomodo el centímetro ahí y mido cuántos centímetros de manga voy a necesitar. En mi caso son 55 centímetros. Mido de acá hasta el puño. Ustedes van a medir su brazo o el brazo de la persona a la que le estén tejiendo, ¿sí? Hay que ver hasta dónde cae el hombro y a partir de ahí medimos hasta la muñeca, o si lo quieren manguita 3/4, miden hasta donde ustedes quieran. Como les decía entonces, yo para la manga voy a necesitar 55 centímetros. Así que voy a hacer la cantidad de cadenitas necesarias para cubrir ese largo. Voy a tejer 80 cadenitas. Esa cantidad, por supuesto, va a variar según el grosor del hilado que ustedes tengan, según el número de agujas, así que no se guíen por la cantidad de cadenitas, sino por la forma en la que tienen que medir su brazo para saber cuántos centímetros son. Una vez que lleguen al ancho de su brazo, que en mi caso fueron prácticamente 30 centímetros, pero bueno, en el talle de cada uno, lo vamos a cerrar, vamos a coser todo el costadito de la manga y luego vamos a coser la manga al cuerpo. Yo la voy a coser con aguja y del derecho de la prenda. Voy a ir tomando un punto, así, una hilerita de un lado, y voy a tomar acá dentro del punto otra hilerita y tiro. A ver si se ve bien. Tomo de un lado y tomo del otro lado, así por adentro del punto. Ahí. Y al tirar queda una costura invisible. Hago uno más, así les muestro. Ahí. Y prácticamente no se nota. Para unir la manga con el cuerpo, yo dejé acá la parte de la sisa sin terminar de cerrar, porque lo que quiero es que coincida el ancho de la manga con el huequito que dejé para la sisa. Voy a colocar un marcador que una la parte del hombro con la mitad de la manga. Así lo puedo fijar para después coser más tranquila. Mitad de la manga con el hombro. Ahí. Entonces ahora pongo en posición, estirando un poquitito, y voy a comenzar a coser todo el contorno de la manga al cuerpo. Después cierro la parte de la sisa esta que sobre, por eso no corté todavía los hilitos, para ver si sobra o si hace falta abrir un poquito más acá. También voy a coser del derecho de la prenda y voy a intentar ir tomando un punto de la manga y una hilerita de la parte del costado del cuerpo. Así, tomo un punto en la parte de la manga y una hilera en lo que corresponde al cuerpo o a la sisa. Así todo el contorno, les repito, del frente del derecho del tejido.
sin ajustar mucho para que después no quede tirante, flojito. Vamos cosiendo todo el contorno. Y así se ve terminado. Es un modelo básico para tener uno de cada color, súper fácil de hacer y para toda la familia. Así que espero que les haya gustado tanto como a mí. Los invito a que nos sigan en Instagram, que siempre vamos compartiendo ideas y cosas en el día a día. Les mando un beso. Chao, chao.